fucking Shinobi. En 1987, Sega estaba agarrando fuerza en el mercado de las maquinitas con títulos como Hang Kong, Space Harrier, Outrun y Afterburner. Su gráfica pseudo 3D atraía las fichas de los jugadores y con su acción frenética y harto reto, los mantenía enajenados. Claro que también tenía juegos 2D más tradicionales como Fantasy Zone y Wonder Boy, además de que decidieron entrarle al negocio de los overhead shooters con su propia creación. Ninja Princess es un entretenido título donde controlabas a una kunoichi haciéndole frente a una infinidad de ninjas y guerreros samurai. Pero después del éxito del popular arcade de Capcom, Lobo del Campo de Batalla, este título de Sega pasó desapercibido, aunque recibió un port para Master System e incluso una versión para el S-1000, que por cierto rulea. La división de recreativas de la Gran S no iba a dejar el tema ninja por mucho tiempo, y valiéndose de la fama de películas como Shinobi Ninja, Octagon, Pray for Dead y Ninja Americano, decidieron crear el primer juego en aprovechar al máximo el hype del cine de estos guerreros de las sombras, lanzando al mercado un título de acción side-scroller donde un estudiante de ninjutsu debe ir a rescatar a sus compañeros de un grupo terrorista. Shinobi. El héroe de la historia es Joe Musashi, quien se enfrenta a la malvada organización Sith y sus cientos de militantes. En cada nivel debe rescatar a un número determinado de miembros de su clan y después buscar la salida. Pero claro que los enemigos del juego no te la van a poner tan pelada. Cholos punquetos y pistoleros estarán haciendo guardia en las misiones, pero claro que cuentas con tus estrellas ninja para despacharlos. Aparte de que cargas guardado una dotación infinita de shurikens, si tienes a un mamarracho cerca, te lo puedes descontar de un clásico y tradicional putazo en el hocico. Además de que tiene la habilidad de avanzar agachado a la Fatal Fury 2 para esquivar balas, y en esta posición de andar cagando sobre el retrete indio, si tienes un cabrón encima, puedes soltarles un patadón en la chompa. Claro que los roñosos de Sith cuentan entre sus filas con ninjas, que aparecen de la nada cargando 2 espadas y gracias a su entrenamiento aguantan 2 chingazos. Los muy putos te salen en bola y pueden brincar bien machín alto para chacalearte. Y en niveles avanzados, pueden resucitar ninjas amarillos que pelean en los huesos tipo Scorpion de Mortal Kombat. Y también hay unos Gran saltarines que harán todo lo posible por arrojarte a precipicios. Y por si todo eso fuera poco, el mismo Spider-Man aparecerá pegado de las paredes para tratar de embestirte como tarántula saltimbanqui. Claro que todos ellos no son rivales contra el mejor shinobi del Oboro Clan, así que comienzan a sacar la artillería pesada y ves al típico guacho gringo güero basado en Rambo y Comando usando una bazooka y a guerreros mongoles que traen escudo y un machete boomerang. Son los más enfadosos del juego, pero resulta que si los eliminas y después pierdes, al volver a empezar el nivel ya no volverás a verlos. Así como Sid le hace un upgrade a sus armas, tú también puedes cambiar tu arma principal por un pequeño lanzamisiles, cuya explosión causa el doble de daño que una estrella ninja, además de poder penetrar escudos. Eso, y al tener este power-up, puedes atacar de cerca con la espada que cargas en el lomo. Y para cuando de plano andan bien pinche montoneros, es cosa de utilizar un jutsu, que ataca a todos los enemigos en pantalla, como usar clones de sombra, invocar un tornado, o ya de plano copiarle a Pikachu y saltar con un ataque trueno. Cada misión está dividida en 3 partes, con una batalla final contra el jefe, donde aparte de enfrentarte a tipos grandes con armadura, deberás destruir un helicóptero de combate y un robot gigante que tira balas de fuego que rebotan tipo Mario Bros. Luego de rellenarlos de shurikens, pasabas al bonus stage, que era como una galería de tiro donde tenías que evitar que alguno de los ninjas enemigos saltara a tu lugar. Se mira fácil, pero definitivamente se te escaparán más monos aquí que aves de caza en el Mario de los patos. Después de putear malandros en callejones, muelles, cuevas y en el monte, te acercarás a la mansión ninja del líder de Sith, donde encapuchados maromeros andarán rebotando en la pantalla tipo cuadrito de punk. Y si llegas a librarla y entras al cuartel del mero mero, te encontrarás en una fortaleza con todos los tipos de enemigos que ya te has topado hasta el momento, además de estos pelones con garrote que buscarán acorralarte a como de lugar. Y si confías en que llevando un montón de fichas a las maquinitas serás capaz de vencer este juego, déjame destruir tus sueños y aspiraciones de dejar tus iniciales en el high score de una vez, ya que aunque es posible continuar después del game over en niveles anteriores, en la última misión ya no tendrás la opción de seguir echándole un peso. Hasta aquí llegaste. Oh.